Bienvenidos, muy buenas noches a otro martes de Mesa Testigo. Hoy vamos a seguir recorriendo este año 2026 y los interrogantes que nos abre de cara a lo que será un año en las cuales varias discusiones terminarán siendo lo que dé como resultado lo que suceda en el 2027. Santa Fe, en particular, está en varias discusiones que van a generar ruido de aquí en adelante. Una de las más importantes fue la discusión de la ley de municipios, una ley que pareció entrar en tensión en algún momento. De hecho, el peronismo ingresó un proyecto propio en su momento antes de que las discusiones dentro de Unidos puedan estar saldadas. Se hablaba mucho de la figura del viceintendente, una figura nueva para la provincia de Santa Fe, una figura que desde algunos sectores hablaban que salía de parte de la ciudad de Rosario como idea, en particular del intendente Pablo Hapkin. Bueno, la discusión se terminó saldando dentro de Unidos y eso también saldó las discusiones con la oposición. En el Senado ha salido de manera unánime esta ley y seguramente lo que suceda en la Cámara de Diputados en los primeros días de abril terminará de confirmar un consenso importante en la política provincial sobre un tema que sin dudas atañe a varios sectores, porque atañe en su sentido al peronismo como hoy el núcleo opositor que tiene intendentes, porque La Libertad Avanza, si bien hoy es uno de los núcleos opositores más importantes que tiene el gobierno provincial, no cuenta con intendentes propios, si bien podrá seguramente de aquí al 2027 hacer acuerdos con algunos mandatarios locales en búsqueda de darle volumen a una futura posible candidatura de Romina Díez. En cuanto a lo otro, el peronismo tiene que gobernar durante estos 2 años y plantear varias discusiones. Hablaba de empezar a pensar a sus localidades de cara a un año que, con una nación casi abandonando lo que son la mayoría de las obras públicas en los ingresos y en las propias localidades, la necesidad de algunos acuerdos con el gobierno provincial se vuelve imperiosa. Por eso también desde algunos sectores, tanto opositores como oficialistas, hablaron de poner en discusión cómo se reparten los recursos dentro de esta ley. Bueno, es uno de los temas que sin duda en la Cámara de Diputados volverá, lo que tiene que ver con la coparticipación provincial, lo que va a tener que ver con esa ley. Empezar a discutir cómo se reparten los recursos para intentar generar una situación que permita a cada uno de los gobiernos locales poder construir de alguna manera sus propios gobiernos. Me parece también que la discusión de Unidos en este tipo de situaciones pone el reflejo de que hay algunas tensiones. La tensión entre el gobierno de la ciudad de Rosario, encabezado sin duda por Pablo Hapkin, y lo que son quizás algunos sectores del gobierno provincial. Después hay un respaldo importante del gobierno provincial. De hecho, hace algunos días algún funcionario provincial deslizaba en lo privado qué más puede hacer el gobierno provincial por Rosario que todo lo que está haciendo, todo lo que ha hecho en materia de seguridad, todo lo que ha hecho en materia de obra pública, todo lo que ha hecho también en lo que tiene que ver con materia de poner a la ciudad de Rosario otra vez en un lugar importante como destino turístico. Bueno, varios puntos a los cuales el gobierno provincial dice hemos hecho mucho por Rosario. De hecho, algunos hablan de que el propio Maximiliano Puyaro el año pasado se puso la campaña de Carolina Labairú al hombro y permitió una remontada que le permitió, si bien salir tercero, con un número un poco más importante y un poco salvar las papas en lo que parecía algo complicado después de lo que había sido una paso importante, que la candidata, particularmente del intendente y del oficialismo local de Unidos, no había tenido una buena performance. Ante esta situación, me parece que las tensiones que se dieron en cuanto a la discusión de la ley de municipios y en cuanto a otros temas que empiezan a aparecer, van a ser durante todo este 2026 pequeñas alertas que nos van a empezar a dar cuentas de lo que puede suceder el próximo año, de quiénes se disputan, porque en Unidos hay quizás un liderazgo que está de alguna manera indiscutible, que es el del gobernador Maximiliano Puyaro, y casi parece indiscutible hoy que alguien piense en romper la posibilidad de que Maximiliano Puyaro sea el candidato quizás único de Unidos en lo que va a ser las elecciones a gobernador del próximo año. De hecho, la reforma constitucional pareció en sí tener como una reforma importante en lo que es la vida institucional de la provincia, pero con una centralidad que tenía que ver con algo que en Santa Fe se habló mucho, la necesidad de una reelección que le permita a los gobiernos poder desarrollarse con mayor tranquilidad y que no exploten estas internas durante el año electoral.
Bueno, en la ciudad de Rosario, si bien el intendente Pablo Hapkin tiene la posibilidad de volver a ser intendente, incluso con la ley que hoy rige a partir de la nueva Constitución, parece romper un acuerdo histórico. Ahora, ya el intendente ha dejado en claro que en caso de que él vea en peligro la ciudad de Rosario, puede volver a ser candidato. Esto, obviamente, ¿en dónde encendió las alarmas? En varios sectores de Unidos que quieren quedarse con la ciudad de Rosario y entienden que es una oportunidad, teniendo la gobernación casi resuelta en la situación en la que el candidato va a ser, como decíamos, el gobernador Puyaro. Hay en Rosario una oportunidad. La ve el PRO, lo hablábamos en el primer programa con Cunha, lo ve el socialismo como una situación en la cual la posibilidad de recuperar por lo menos la conducción del Frente Unidos en la ciudad de Rosario y volver a gobernar la ciudad. La ven otros sectores propios del radicalismo, la ven los sectores de María Eugenia Schmuck, Franco Bartolacci. Ese sector también ve con posibilidades gobernar la ciudad de Rosario. Y ni hablar algún sector más del intendente, el propio Ciro Seixas, la propia Carolina Lavairú. Bueno, muchos nombres que aparecen en la danza, Federico Lifchi, todos esos nombres hoy están sobre la mesa en Unidos. Algo que, a diferencia de lo que sucede en el sector opositor más importante, donde al revés, parece casi una paradoja lo que sucede. En lo que tiene que ver con el gobierno provincial, el oficialismo tiene resuelto que el gobernador Puyaro irá seguramente por la reelección. El peronismo, la oposición, no tienen claro quién puede ser. De hecho, recién cuando vamos charlando empezamos a pensar qué tiene que ver con la situación de la falta de liderazgo del peronismo para poder tener un candidato que nuclea todos esos sectores y ya puesto de cara y del encare de lo que queda durante este año para la gobernación. En la ciudad de Rosario todo lo contrario. Juan Monteverde a veces parece haber resuelto muchas de las internas, si bien tendrá seguramente que acomodar esa interna después de lo que fue el cierre a diputados nacionales, parece ser el candidato opuesto de la oposición. Todo lo contrario a lo que pasa en Unidos que recién hablábamos. Bueno, varias de las preguntas que se empiezan a abrir, varios frentes de batalla que seguramente tendrá que dar los diferentes oficialismos para resolver sus internas. Y otra interna que le apareció, podemos llamarla interna porque han nacido del mismo poder. Es lo que está sucediendo en la justicia provincial y particularmente en la ciudad de Rosario, entre el Ministerio Público de la Acusación y la Corte Suprema. Una corte que empieza a ser renovada, una corte que ya tiene definidos los pliegos y votados en la legislatura, pero que todavía no están cumpliendo funciones. Esto hace que todavía la corte, con su conformación actual, tome decisiones importantes. Una decisión tiene que ver sobre el manejo de edificios. Hubo una respuesta muy fuerte por parte del Ministerio Público de la Acusación que acusó justamente a los jueces de que esta decisión y este tipo de decisiones podían volver a poner a Rosario en el foco de las problemáticas de inseguridad. Desde el lado de la justicia provincial salieron a responder de que eran acusaciones muy importantes y que generaban una temerosidad en parte de la población. Algo que empezó a abrir las preguntas de cómo va a reaccionar otro poder, que era el Poder Ejecutivo, ante esto. Bueno, parece haber un respaldo importante de parte del gobierno provincial al Ministerio Público de la Acusación. Hubo reuniones en las cuales el gobernador accedió a reunirse con varios de los representantes importantes que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Hubo también un respaldo importante por parte del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. De hecho, en uno de los derribos búnkers que han sido ya tradicionales desde que se ha aprobado la ley de microtráfico, volvieron a mostrar un respaldo y una unanimidad para trabajar espalda con espalda en varios puntos. También el respaldo apareció por parte del intendente de la ciudad. Bueno, varias de las preguntas que se empiezan a abrir este año es cómo se van a resolver estos diferentes frentes de batalla donde el oficialismo parecen todas intentar meter la pata para resolverlos. Veremos si puede hacerlo, si puede resolver la interna de la ciudad de Rosario y qué le queda al peronismo para cuando Unidos resuelva esa interna poder tener una propuesta que le permita intentar pensar gobernar no tanto la ciudad de Rosario, donde ya tiene resueltas algunas internas, sino la provincia de Santa Fe. Y la gran pregunta, que sin dudas, ¿dónde estará ocupando en estos lugares La Libertad Avanza, Romina Díez, Juan Pedro Aliar y varios nombres que seguramente aparecerán durante este 2026 y que pensarán intentar a buscar lugares para que La Libertad Avanza no solo tome lugares de poder en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, sino también en varias localidades de nuestra provincia? Varias de las preguntas que se empiezan a abrir y que vamos a seguir discutiendo durante todo este año en Mesa Testigo. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda.